Vámonos al capítulo 23 de Segunda de Samuel. Vamos a ministrar una hermosa enseñanza que nos ha regalado el Señor para este tiempo. Dile al que está a tu lado, ¿quién eres? Díselo. Dile al que está a tu lado, ¿quién eres? Santo de Israel. Segunda de Samuel, ¿qué pasó? Dice la palabra en el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta hermosa enseñanza. Dile al que está a tu lado, ¿quién eres? Díselo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dígale al que está a su lado, ¿quién eres? El que está a la derecha, el que está a la izquierda, el que está adelante y el que está atrás. ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algunas de las características, no solo de David, sino de los valientes que acompañaban a David. Y aquí vemos que los valientes de David no solo están en Segunda de Samuel, están en Crónicas, están en los Salmos, están por todos lados, porque era una relación de guerreros distinguidos, pertenecientes a la escolta de David y al selecto cuerpo de las fuerzas del reino de David. Entonces era una tropa élite de David y eran los héroes de David. Y muchos en este tiempo dirán: bueno, si David existiera en este tiempo, ¿cuántos escuderos tiene David? Oh, Dios mío, ¿cuántos se ponen de alfombra? ¿Cuántos? No, hombre, ¿esto cómo es posible? Están viendo hombres, están creyendo en hombres. Eso es lo que dirían en este tiempo si realmente aplicásemos la palabra tal y como la vemos en la vida de David. Entonces, pero cuando nosotros vemos aquí, estos hombres tenían cualidades o características importantísimas para darnos cuenta que David no es solo el rey David, sino tipo de Cristo. David no es solo David, el rey, sino tipo de Cristo. Y nosotros tenemos que comprender, dice que estos hombres eran valientes. Dile al que está a tu lado, tienes que ser valiente.
Y valiente viene de la palabra shazak, que significa una persona que es fuerte, una persona que es valerosa, una persona que es firme, una persona que es obstinada. Santo, en este tiempo para los espiriflautas, para los santísimos, 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 decir obstinado es como decir, oye, eso está fuerte, esa palabra está bien fuerte, pero la palabra valiente significa una persona obstinada, una persona firme, una persona fuerte, una persona, ¿verdad?, poderosa. Eso eran los que acompañaban a David, personas con cualidades específicas para la asignación que Dios le había dado a David. Lo que Dios había llamado a hacer a David no podían ser personas con cualquier característica, que a pesar que habían iniciado en la cueva de Adulán con ciertas características, comprendieron que tenían que salir de su condición para poder avanzar al propósito, no solo de ellos y de su familia, sino del reino de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros vemos claramente aquí, y podríamos decir, vamos a entrar, pastora, en el asunto, pero antes de entrar en el asunto, yo quiero decirte algo que me llamó mucho la atención. Porque David le afirma a ellos, antes de hablar de ellos, lo que Dios hizo en él para que él pudiera ayudarlo a ellos. Porque muchos hablamos de los valientes de David, pero no sabemos qué hizo Dios con David para que los valientes lo siguieran. Porque muchos queremos que nos sigan y muchos queremos tener ciertas cualidades sin pagar, como dijo el pastor, el precio para poder ser quien quiero ser. Yo tengo que pagar un precio. Y David pagó el precio. David pagó el precio, hermanos. Entonces, en los versículos anteriores, me dice en el primero, mire lo cuán importante es, como dice Dalis, ver el antes y ver el después, el texto y el contexto de los pasajes que uno va a meditar. Dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa. Oye esto. No es así mi casa para con Dios, dice David. Mi casa no es así. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Usted dirá, pero ¿por qué David, cuando va a hablar de características o cualidades de su valiente, antes dice eso? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Por qué David se asegura de hablar de cosas que ocurrieron en su vida de parte de Dios? Primero lo que hizo David fue mostrarle a todo el que le estaba hablando, porque David son sus últimas palabras. O sea, David está acabando la carrera. David está diciendo, ya yo hice mi parte, ya yo hice, pero no lo hice yo solo. Hubo personas que estuvieron conmigo, pero estuvieron conmigo porque supieron que Dios me eligió. Amén. Amén. Aleluya. Estuvieron conmigo porque supieron que Dios me dio un lugar importante. Amén. Supieron y vieron a Dios en medio de mi caminar.
Eso es lo que David le está diciendo a las personas en sus últimas palabras, a Israel, porque David está hablando en general, en alto, y David está diciendo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Y dice allí, mira, estas palabras no las hablo porque yo quiero. El Espíritu de Dios habla por mí. No, es que es así, hermano. Tú y yo tenemos que comprender que hay cualidades que tú y yo tenemos que tener para ser como David, como lo dijo el pastor. Pero también tú tienes que ver las cualidades en quien te lideriza, porque tú también eres líder en tu casa, tú también eres líder en tu trabajo, tú también eres líder para tus hijos, tú también eres líder en la iglesia. Pero tenemos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en un momento dado? Es fácil exigirle a un líder que sea cuando tú como líder no lo eres. Y no tienen las cualidades. Debemos cultivarlas. Pero David dijo: mira, Dios me eligió y me puso en un puesto importante. Yo no estoy aquí porque quiero serlo, dijo David. Yo estoy aquí porque Dios fue el que me puso aquí. Y como me puso aquí, Él ha hablado a través de mi lengua. Él ha hablado a través de mí. Él ha mostrado su poder. Él me ha respaldado. Eso es lo que está diciendo David. Esos valientes, amargados de espíritu, no fueron cambiados y transformados por el mero David. Es por el Dios de David. Esos valientes no fueron valientes por sí mismos, sino a través de la palabra que Dios le dio a David, que guiaba a esos valientes. Amados hermanos, es así. Por eso David se cerciora de darle la gloria a Dios en lo que él era. Y se cerciora de mostrar: estos hombres que dieron todo por mí, aparentemente era por mí, pero era por el Dios de Israel. Por la asignación que se estaba dando. Y David era el elegido por Dios. David era el que Dios había escogido para liderar, no para mandar o para ser autoritario. Era para liderar. Y David dice: ¿sabes qué? Tienes que comprender que estas palabras no son mías. Dice en la versión al día: son palabras del Espíritu de Dios. Aleluya. Y David dice: ¿sabes qué? Es que el Espíritu de Dios habla por medio de mí. Es que nosotros queremos ver la humanidad cuando tenemos que ver es la divinidad. Nosotros no podemos ver la humanidad porque entonces mírate la tuya y mírame la mía. Tenemos que ver la asignación que Dios ha delegado a su iglesia. Tenemos que ver la asignación que Dios ha delegado en cada uno de nosotros. Sea poco, sea mucho, lo que nos delegó es importante porque viene del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso, amados hermanos, es importante comprender lo que dijo David. Esto es lo que me dijo el Dios que ayuda a Israel. Mira, él no dijo: el Dios que me ayuda a mí. Porque tú tienes que comprender que la iglesia no es Carmen Cañate, la iglesia no es Benito Cañate, la iglesia no eres tú, la iglesia es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Y su iglesia es Él el que tiene cuidado. Pero es Él el también que vela y cuida porque todos cumplamos con nuestras asignaciones, con nuestro llamado, con nuestra elección, amados hermanos. David solo velaba que en que los valientes corrieran hacia la asignación. No por él, porque para él hubiese sido más fácil quedarse pastoreando las ovejas en el desierto. Pero había una asignación que cumplir. Y él dijo: mira, esto es lo que dijo. Esto es lo que dijo el Dios de Israel. Esto es lo que me dijo: el rey que me toma en cuenta en todo lo que hace. Y que es justo con su pueblo.
Cuando el pastor Benito hablaba que David era, yo digo que el mismo, como si hubiésemos hablado del mensaje que no lo hablamos. Pero David decía que Dios le había dicho que había un hombre que hacía todo lo que él le decía y que le consultaba todo lo que iba a hacer. Porque las únicas 2 veces que registra la Biblia que David no consultó, se desparramó. Pero las grandes victorias de David fue porque dependió de Dios. Las grandes victorias de David fue porque consultó con Dios. Las grandes victorias de David fue porque tomó en cuenta al Dios de Israel. Porque sabía que si no lo tomaba en cuenta, ¿quién lo iba a ayudar? ¿Quién lo iba a levantar? ¿Quién lo iba a ayudar a derrotar a los filisteos? A derrotar a los valientes. No, los valientes dependían de David. Porque David era el elegido, el seleccionado para la asignación. Allí habían otros valientes más valientes que David. Todos esos 3 valientes eran más valientes que David. Era más guerrero, era más astuto, era más de todo, pero Dios había elegido a David. Dios había decidido que fuera el dulce cantor de Israel. Y tal vez ellos decían, porque eran amargados, tenían carácter. Y tal vez ellos decían, este pastorcito se la pasa cantando y poeteando y tocando el arpa. Vamos para la guerra, vamos a usar mi lanza, vamos a usar mi espada, vamos a usar esto. Tal vez no estaban de acuerdo con David, pero tenían algo. Respetaban al Dios de David. Porque sabían que David hablaba por el Espíritu de Dios. Sabía que Dios hablaba a través de la boca de David. Sabía que Dios hablaba a través de la lengua. Y David se lo dijo, mira, no te gusta, pero Dios habla a través de mí. Dios está conmigo. Y estos valientes, entonces es allí en donde él dice, ¿sabe qué? Estos valientes van a hacer lo que sea. Y podían decir, oye, pero mi hermano dice que uno mató a 800. Otro vino y agarró y mató tanto que la espada se le quedó en la mano de tanto matar hombres. Y vino otro y pudiéramos hablar de las características de esos 3. Y hablarte y decirte muchas cosas, pero yo quiero enfocarme en algunas cualidades que poco se tocan cuando tenemos que hablar de estos valientes. Porque no se te olvide que un valiente es un poderoso. Una persona fuerte, decidida, obstinada, impetuosa. Una persona, hermano, con carácter. Cuando se habla de valentía es una persona de carácter. Así que tú no puedes venir con palitos ni con palabras bonitas. Tú tienes que venir con demostración de poder de Dios. Cuando pudiéramos hablar muchas cosas. El Sama que vino y defendió lo suyo, defendió el sembradío de lentejas. Pudiésemos hablar de muchas cosas. Pero yo quiero irme al después. Así como me vine al antes, quiero irme al después. Porque es fácil decir, oye, fue y buscó el agua y buscaron el agua. No quiero hablarte de eso. Quiero hablarte del después. Porque es admirable ver el después de esta gente. Y eso lo vamos a ver en Crónicas. Segunda de Crónicas. Vámonos a Segunda de Crónicas. Vamos a verlo. Primera de Crónicas. Desde el versículo 10 del capítulo 11 de Primera de Crónicas. Yo quiero que tú veas allí a David y sus valientes. Dice la Biblia, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Los que le ayudaron en su reino. Con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Este es el número de los valientes que David tuvo. Jesobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300 a los cuales mató.
Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebadas, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. 1. Dice la palabra del Señor que estos valientes ayudaban a David. Dice la Biblia, ayudaron a David. Dice la Biblia que pelearon y dice la Biblia que estuvieron con David juntos en batalla. Por eso te pregunto, ¿quién eres? Dios te pregunta, ¿quién eres? ¿Te estás ayudando tú? ¿Estás pensando en ti? ¿Con quién estás peleando? ¿Con los tuyos nada más y con tu casa? ¿O estás peleando en los propósitos del Señor? ¿Cómo te estás manejando frente a Dios en cuanto a las cualidades que Dios espera de ti? Porque una cosa es la asignación y la elección de David, y otra es tu asignación. Amén. Tu asignación es tan importante como la de David. Y vamos a tener que darle cuenta ambos a Dios. Porque la victoria de David es tu victoria, pero la derrota de David también es tu derrota. Hermanos, porque estamos trabajando para el mismo Señor y para el mismo Dios. Y esa es la visión que nosotros muchas veces no vemos. Este hombre se paró junto con David y lo ayudó en los momentos que tenía que ayudarle en la batalla. Dice que llegó el momento en que se pusieron en medio de la batalla, y yo me imagino a David, una espalda él y otra espalda el otro, y tú peleas allá y yo peleo acá, pero vamos a pelear juntos, porque esta guerra no es mía, esta batalla no es mía, es de Israel, es del pueblo de Dios, es de las cosas de... Porque tenemos que verla como es, hermano. Porque tú harás huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Ese es el corazón de Dios y el corazón de un ungido. Porque si muchos decimos, yo soy ungido, Dios me habla a mí, Dios está conmigo, Dios también me da sueños, me da visiones, me da palabras, pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? Porque es fácil decir que Dios te habla, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está? ¿En qué batalla estás peleando? ¿En la de Dios o en la tuya? Y es ahí donde está el error de muchos, y por eso muchas veces no avanzan. Por eso muchas veces no crecen. Por eso muchas veces no adelantan, porque están peleando lo suyo y sin Dios. Porque imagínate, si hoy eran valientes, antes habían sido amargados, endeudados, antes habían sido angustiados, pero David los enseñó. David los ayudó. Ahora le tocaba pararse con David y decir, vamos David, ahora tú me ayudaste, yo voy contigo a la batalla, porque no es tuya, es de Dios. Ellos no estaban pensando en David, ellos estaban pensando en el Dios que los había ayudado a ellos a través de David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando Dios vio esta actitud, tanto de los valientes como de David, dice que Dios favoreció, los favoreció y les dio la victoria. ¿Cómo tú quieres que Dios te favorezca y te dé la victoria? Viéndote pelear de una manera incorrecta. Sí, hermano, peleando de una manera incorrecta. Y si no es para usted, omita el mensaje. Porque dice la Biblia que después que ellos defendieron, mírelo ahí, yo quiero que usted lo vea, es Biblia, es Jehová hablando. Después que ellos defendieron y vencieron a los filisteos,
Dice allí, ¿sabe por qué lo defendieron y vencieron? Porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿A quién? A David. No fue a David, fue a todos. No fue a David, fue a todos, iglesia. Dios no le da la victoria al ungido, Dios le da la victoria a su pueblo. Cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos juntos en una sola dirección, con un solo objetivo para el reino de Dios. Pero como debe ser, no como a nosotros nos parece. Ahora usted piensa que esa gente no tenía problemas, no tenía familia. Sí la tenía. Sí la tenía. Pero sabían cómo se hacen los asuntos del reino. ¿Y cómo lo sabían, pastora? Porque eran entendidos en los tiempos. Espérate que te lo voy a mostrar. Dice, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando aún encerrado por causa de Saúl. Eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados. Dile al que está a tu lado, tienes que armarte. De arcos, y usaban de ambas manos. Es que tenemos que ser diestros, hermano, como la gente que reconstruyó los muros de Jerusalén. Es que a veces queremos usar las dos manos para nosotros. Pero el guerrero de Dios o la guerrera de Dios con una mano trabaja y con la otra pelea. A veces el diablo nos da duro porque con las dos estamos trabajando. Afanados como Marta. Desesperados como Marta. Bueno, no voy para allá. Ya me estoy como emocionando. Tengo que terminar. Dice que estaban armados de ambas manos para tirar piedra con honda y saeta con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. Dice el 4. Valientes entre los 30 y más que los 30. Dice el 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David. Para que usted vea quiénes eran. No eran cualquier persona. Eran una élite preparada y entrenada para los propósitos de Dios. No era gente que jugaba al reino, no era gente que jugaba con Dios, era gente que conocía a Dios y sabía quién era el Dios de David. Sabía quién ayudaba a David, sabía lo que representaba David para Dios. Dice, eran hombres de guerra muy valientes, no valientes, muy valientes. Muy obstinados, muy firmes, muy resueltos, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros, qué Carmen Cañate brava. Así que eran rostros como de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Entonces las características de los valientes de David no era cualquier característica, hermano. Estamos hablando de hombres valientes que habían desarrollado un alto nivel de habilidades guerreras. No era gente que andaba por ahí llorando a Saúl o llorando por esto, llorando por lo otro. No había tiempo para llorar. Había que pelear, había que trabajar, había que avanzar, había que conquistar, había que vencer. No había tiempo para llorar. Era gente con un alto nivel en guerra. Era gente resuelta y sus rostros como de leones reflejaban que no tenían temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Porque el perfecto amor echa fuera el temor frente a los embates y los desafíos. Usted quiere que yo le hable para usted, yo estoy hablando para la iglesia. Yo estoy hablando para los valientes
muy valiente. Yo no te estoy hablando para ti, por tu casa, por tu plata, por tu salud o por lo tuyo. Yo estoy hablando de la asignación del reino de Dios, para establecer el reino de Dios. Yo estoy hablándote de la cuenta que le tienes que dar a Dios por tu llamado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos delante del Señor? Y por eso, amados hermanos, se cuenta de estos valientes. Se cuenta porque estaban preparados para librar cualquier batalla. Y no eran las de David, era por ellos y por sus familias también. Porque ganar una batalla representaba que su familia también ganaba la batalla. Representaba que si ellos avanzaban, su familia también avanzaba. Representaba que si a ellos le iba bien, a su familia también le iba bien. Si quieren, mire cuando David se fue a pelear con ellos y les invadieron su casa en Siclag. Querían matar a David. Pero David dice, se fortaleció en el Señor. Fue y consultó y le dijo, Señor, voy. Y el Señor le dice, vamos, porque vamos a recoger a tus mujeres, a tus hijos y todo lo que te pertenece. Ellos tenían familia, ellos tenían riqueza, ellos tenían bendición, pero no ponían su mirada en eso. Ponían la mirada en guerrear, hermano, en pelear la batalla del Señor. Y que el Señor se encargara del resto. Y por eso el diablo nos carga entretenidos. Y por eso se cuenta de ellos. Estos 3 hombres valientes que escucharon a David, que prestaron atención a David. Hombres que se arriesgaban la vida por la asignación. Hombres que hacían fila. Y si David decía, vamos para aquí, para allá vamos. Vamos para allá. Bueno, asegúrate nada más que mi mujer y mis hijos estén bien. Que no les pase nada. Asegúrate que estén bien. Y David se aseguraba. Porque David sabía que Dios lo había elegido para ayudar al pueblo. Y David sabía que era responsabilidad de él como rey también cuidar de todo lo que representaba la vida de sus valientes. No era que peleaban por pelear, era que David cuidaba a sus valientes. David peleaba por sus valientes. David estaba allí. ¿Usted cree que lo iban a seguir por seguirlo? David se aseguraba de que si ellos, sus mujeres estaban bien y sus hijos, ellos iban a pelear contra viento y marea, como fuera. ¿Por qué? Porque sus hijos estaban bien, su familia está bien, su economía está bien, están bien protegidos. No importa lo que me pase a mí, decían ellos, lo que importa es que mi familia está bien. Y si mi familia está bien, vamos, David, porque tú me sacaste de la cueva de Adulán. Vamos, David, porque tú me ayudaste cuando nadie daba un riel por mí. Vamos, David, porque cuando nadie me miró y nadie quiso hacer. Eso eran los valientes de David. Gente aguerrida, gente de guerra, valientes para pelear, diestros, con rostros firmes, dice la palabra. Y quiero seguir, pero en la Biblia, porque quiero hablarle con Biblia. Y dice en el versículo 16 que cuando veían a David triunfar con sus valientes, había gente que se quería añadir. Había gente que quería disfrutar de la bendición que acarreaba a David y a sus valientes. Y dice la palabra en el versículo 16, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Eso me dice que el corazón de David estaba ligado al corazón de sus valientes. Hermano, mírelo bien, es la palabra. El corazón de David estaba ligado a sus valientes. Y el corazón de sus valientes tenía que ligarse al corazón de David. David le dijo, si vienes para paz y para ayudarme, yo me uno a ti. Mírala, y parecía, ay, pero es que me va a poner condición para aceptarme. Sí, porque tú no vas a meter en tu frente gente traidora, gente engañosa, gente infiel, gente mala.
gente tramposa. Tú no puedes meter en tu frente gente que cuando tú das la espalda te da la puñalada. Tú tienes que saber quién tú pones en tu élite. Tú tienes que saber con quién tú caminas. Tú no puedes, porque si habla contigo de otro, también habla de ti con los otros. Si traiciona al otro, también en algún momento te va a traicionar a ti. ¿O piensas que no va a ser igual? Entonces, amados hermanos, David, como un hombre entendido, sabio, que Dios le hablaba, que Dios hablaba a través de él, sabía cuál era la condición para que estuvieran con él. Y no era que había una cream de la cream, que no era de que nada más es Dali y Leida, las preferidas porque tienen plata, porque pueden hacer esto. No. Hay características que tú y yo tenemos que tener delante de Dios. Y dice la Biblia, y sigo para terminar, dice la Biblia: mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Pastora, David los maldijo. David lo sentenció. Pobrecito, pastora, ese David es bien malo. No, es que el que demanda de nosotros no es David, es Dios. El que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón es Dios. Y el que sabe pagar justamente es Dios. Tal vez David no sabía cómo eran ellos, pero Dios sí lo sabía. Tal vez David no sabía si venían para paz y ayudarle o para traicionarle. Pero le dice: cuídate, porque yo tengo un Dios que me cuida. Y no solamente me cuida a mí, cuida a la familia de esto y a esto. Hermano, es así. Entonces David le dice: oye, cuidadito. Y entonces ahí dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores. Aleluya. Con la gente que te ayuda, David. Con la gente que está contigo en las buenas y las malas. Con la gente que está contigo en tiempo y fuera de tiempo. Con la gente que está contigo de día y de noche. Con la gente que está contigo para ver qué más hacer. Con la gente que está contigo, no por ti, por lo que tú le puedas dar. David, no es eso. La gente que te ayuda, pues también tu Dios te ayuda. Hermano, es palabra de Dios, no mía. Y a veces tenemos que empezar a ver esto porque hablamos de los valientes de David, de gente que no se raja, pero para lo suyo. Pero los valientes no eran para lo suyo, era para las cosas de Dios. Entonces, y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. También se pasaron infinidades de cosas. Y dice la Biblia en el 22, voy recorriendo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David. Hasta hacerse un gran ejército. Como ejército de Dios. Y quiero que lo veas. Porque cuando tú te vuelves un élite de las cosas del Señor, tú no estás haciendo las cosas en un ejército humano. O en un grupo humano. O en una comunidad humana. Y allí la palabra del Señor dice que era el ejército de Dios. O sea que el ejército de Dios no era David, eran los valientes. Y es que tú no has visto tu posición en Dios. Tú no has valorado tu posición en Dios. Tú lo estás viendo por estructura humana o por forma humana, o que lo haga este o lo haga el otro, pero tu parte no la estás viendo en ese ejército. Hermano, es la verdad. ¿Qué estás haciendo? Hablarle a otro no es nada más lo que tienes que hacer. Ay, es que yo soy evangelista, yo evangelizo en la calle. Ay, es que yo le hablo a mi familia, le hablo a este. Esto no, lo que Dios te mandó a hacer. Porque lo que Dios te mandó a hacer no es nada más eso. Hay infinidades de cosas que hacer en el Señor. Infinidades de batallas que ganar, no solamente las tuyas.
Esas batallas que ellos como valientes libraban no era de ellos. La batalla de ellos estaban en la casa. Mientras ellos estaban peleando la batalla de Dios, Dios se encargaba de cuidar de los de ellos, de proveer para ellos. ¿Tú crees que tú vas a cuidar mejor a tu familia que tú? ¿Tú crees que le vas a proveer más a tu familia que tú? ¿Tú que Dios? Es que me tucu. ¿Tú crees que tú eres más fuerte y más poderoso para hacer y lograr? No, hermano. Por eso es que estás viviendo lo que estás viviendo. Por eso es que muchas veces vivimos lo que vivimos. Porque no comprendemos que mientras tú te ocupas de Dios, Dios se ocupa de los tuyos. Mientras tú haces para Dios, Dios hace por los tuyos. Los valientes se dieron cuenta y dicen, vamos, yo voy a pelearla. Porque yo soy parte del ejército de Dios. Mira, cuando tú dices que Dios es tu rey, tú estás poniéndote como súbdito. Y el súbdito hace lo que su rey manda, no lo que quiere. Y una de las cosas que encanta es que cuando tú estudias el protocolo de la realeza, te darás cuenta que los súbditos no se ocupan de sus cosas. El rey se ocupa de las cosas de sus súbditos. Pero a veces estamos tan afanados por las cosas nuestras que nos descuidamos en las cosas del rey. Y por eso David comprendía cómo era el protocolo del rey. No porque él era rey, sino tenía un rey. Y como tenía, él se quedó. Y como tenía un rey, él no se consideraba rey, él se consideraba súbdito. Porque él no veía su posición por privilegio, sino por asignación. Usted quiere que yo le hable alto, así bien bonito, bien protocolar. Su asignación era más importante que su posición terrenal. Y su asignación le daba entonces la posición para que el rey cuidara de él y de los suyos. ¿Me expliqué? Lo mismo sucede en un ejército. Lo mismo sucede de muchas. Como tú pongas a Dios en la condición como pastor, él es tu pastor y tú eres la oveja. Como tu Señor, Él es tu Señor y tú eres su esclavo. Como tú pongas a Dios, tienes una asignación. Tienes un llamado y una posición que no puedes evadir. Pero en este caso nos damos cuenta claramente que lo importante que estaba recalcando el escritor de Crónicas era que había un ejército que David estaba formando, pero no era un ejército de David, era un ejército de Dios. Y David se asegura de decir que ese ejército, esos valientes no eran de él, sino eran de ¿quién? Del Dios que lo ayudaba a él. Amados hermanos, es interesante, dice que eran valientes y esforzados para la guerra. Y es aquí donde usted dice, soy una dama entendida en los tiempos. Soy un varón entendido en los tiempos. Léalo. Dentro de los valientes estaba la tribu de Isaacar. Los entendidos en los tiempos. Que sabían hacer los planes para la guerra. Porque en un ejército todos no tienen la misma posición, pero trabajan para el mismo Señor. Unos serán de la tribu de Isaacar, otros de la tribu de Zabulón, otro de Benjamín, otro de Judá. No sé a cuál tribu perteneces, pero lo que sí sé es que perteneces al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, que eran valientes y esforzados. Dile al que está a tu lado, te toca ser valiente. Y dice, y de Zabulón. Aquí viene el asunto, Pato. 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Dile al que está a tu lado, sin doblez
de corazón. Estos valientes, y aquí voy, doblez de corazón. Estos valientes varones comprendían la necesidad de una organización que se mantuviera firme en los tiempos difíciles, en los tiempos de grandes problemas. Esos hombres no tenían doblez de corazón que los llevara a poner sus propios intereses por encima de los de Israel. ¡Aleluya! Eso se llama doblez de corazón. Doblez de corazón es cuando tú tienes o yo tengo dos agendas. Doblez de corazón es cuando yo tengo otras intenciones por encima de las de Dios. Sí, hermano. Cuídate de eso. De que en tu corazón no anide buscar tus propios intereses por encima de los de Dios. Porque entonces no pertenecerás al ejército de Dios. No pertenecerás a la élite de los valientes de Dios. No pertenecerás al pueblo que pelea las batallas de Dios. Pertenecerás a tu ejército. Es que es duro, pero es la Biblia. Ahora, pastora, ¿quién es el que no tiene doblez de corazón? Una persona que no tiene doblez de corazón es una persona leal. Por eso que te pregunté desde el principio, ¿quién eres? Pregúntate, ¿quién eres? Dios te pregunta, ¿quién eres? Por eso te estoy citando la Biblia, para que tú no digas, es la pastora. O es la palabra de la pastora. No, los pertenecientes a los valientes de David eran gente sin doblez de corazón. Gente leal, firme, decidida a ayudar a David. Por encima de. Por eso te puse al principio. ¿Por qué ayudaban a David? Porque veían a Dios en David. Porque sabían que Dios hablaba a través de David. Sabía que Dios usaba la lengua de David. Sabía que David era un hombre que se ocupaba primero de saber qué decía Dios para entonces dirigir al pueblo. Y dice la palabra que esa parte de esos hombres era gente dispuesta para la guerra y preparada para pelear, pero no pelear de cualquier forma, sino con un firme propósito, dispuesto a luchar por encima de todo. Y te lo dejo a ti, al examen de tu conciencia y al que me está viendo a través de las redes sociales. ¿Qué batallas estás peleando? Porque hay gente experta en decir, yo estoy peleando mi batalla. Pero cuando Pablo dijo, he peleado la batalla, no está hablando de su batalla, estaba hablando de su asignación. Pablo no estaba interesado en su vida. Él dice que lo escatimaba todo como basura por la excelencia de ser asido por aquel que lo asió en algún momento. Por la excelencia del conocimiento de aquel que lo había llamado. Él dijo, yo dejo todo atrás y me extiendo hacia lo que va por delante. Me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. Pablo estaba hablando de esa batalla, de su fe para alcanzar la corona y la salvación, no para cosas terrenales. No para cosas que él sabía que Dios tenía cuidado de él. No para cosas que lo podían separar. No para cosas que lo podían hacer perder. No vaya a ser que siendo heraldo yo mismo venga a ser eliminado. Recuerde, Pablo está citando las cualidades de un valiente. Pablo está citando o está desglosando quiénes son los hombres y las mujeres de Dios. ¿Quiénes son esos guerreros que pelean batallas? Pero el domingo te tengo otra. El domingo te tengo otra. Esta es la introducción, el preámbulo. ¿Quiénes son esos guerreros? Dice que estaban dispuestos a pelear. Miren lo que dice el 38. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron
con corazón perfecto. Corazón perfecto a Hebrón, pómelo ahí. ¿Para qué? Para poner a David por rey sobre todo. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo. Pastora, ¿qué usted quiere que la pongamos por reina? ¿O por rey al pastor? No, que si tú dices que Jesucristo es tu rey, haz lo que tienes que hacer. Si tú dices que Jesucristo es tu Señor, ponlo a reinar en tu casa, ponlo a reinar como es, como con las cualidades de un valiente. Muestra quién es tu rey, muestra quién es tu Señor, muestra a quién le pertenece, pero muéstralo con las cualidades. Porque es que tengo que descartarlo todo, hermano. Tú no puedes estar con Dios para que Dios te dé un carro o una casa. Tú no puedes estar con Dios para que Dios te dé un trabajo. Tú no puedes estar con Dios para que... No, porque estás con Dios por conveniencia. Eso se llama doblez de corazón. Eso se llama condición. Eso se llama deslealtad, hermano. Tú no puedes estar con Dios para eso. Tú estás con Dios porque lo ama, porque te perdonó, porque te redimió, porque te vio cuando nadie te veía. Tú tienes que estar con Dios porque no te rechazó, porque te sigue sanando, porque te sigue perdonando. Por eso tenemos que estar con el Rey, para ponerlo a reinar en nuestros corazones, como es, sin doblez de corazón. Para ponerlo a reinar con un corazón perfecto, de un mismo sentir y un mismo ánimo. Que cuando la iglesia se levanta con un objetivo, tú te levantes con ese mismo objetivo a pelear esa misma batalla y a ganar esa victoria, porque tú perteneces al ejército de Dios, tú perteneces a la élite del Rey, tú perteneces a aquel. Tú tienes que pararte en ese mismo ánimo. Tú no tienes que mirar si es Carmen Cañate, si es Leida, si es Dali o si es quién. Eso no es el Rey. Y el Rey se llama Jesucristo. Entonces, perfecto, dile al que está a tu lado, perfecto de corazón. Y voy terminando. Perfecto de corazón. Y esto es con un único propósito. Una persona con corazón perfecto es una persona que tiene un único propósito de acuerdo a lo que Dios ha asignado, de acuerdo a lo que Dios ha hablado, de acuerdo a lo que Dios ha determinado, en acuerdo. Por eso David se cercioró de decir: Dios me eligió, Dios me ayuda, Dios me respalda, Dios habla a través de mi boca, el Espíritu de Dios habla a través de mi lengua. Y no porque David fuese jactancioso, ni porque quería presumir. Dice la Biblia que Dios lo puso en alto, en una posición importante, no por ser David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que consultaba a Dios. Era un hombre que tomaba en cuenta a Dios porque no era para él. Al punto que su familia estaba perdida por todos lados. Pero él seguía de pie y fiel a su rey. Mírelo, David pudo decir: ¿sabe qué? Yo para qué voy a estar peleando batallas que no son mías. Yo voy a pelear por Absalón, yo voy a pelear por Adonías, voy a pelear por todos mis hijos. Pues yo para qué voy a estar peleando las batallas de otros, que las peleen ellos. Ese no era el corazón de David. David sabía que él había sido llamado y era representante y era el asignado para guiar a un pueblo. No estaba pensando en su familia, estaba pensando en el pueblo de Dios, en la asignación de Dios. Y eso es lo más hermoso de David. Su familia se estaba desmoronando, pero él valientemente parado. Su entorno pero él estaba con la mirada fija en el propósito de Dios, en acuerdo con esos hombres. En acuerdo con esos hombres que juraron dar la vida por él.
que juraron dar la vida por el propósito, que juraron estar leal y fieles allí, ayudándole a pelear las batallas que tuvieran que pelear. Cuando vinieron a pelear los 4 otros gigantes, porque uno lo venció David, pero los otros 4 se lo vencieron para que él reinara. Sí, mi amor, léete la Biblia. Conquistaban las ciudades y llamaban a David: David, ven a ponerle nombre. Ellos podían decir: pero si la conquisté yo. ¿Quién fue que peleó la batalla? Yo. Así piensa el ser humano juega vivo y zarigüeya. Así piensa el ser humano cuando tiene una doblez de corazón. Así piensa el ser humano. Pero el hombre y la mujer de Dios piensa: ¿sabes qué? Yo no estoy peleando para el hombre, yo estoy peleando para el Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos. Yo estoy peleando para el pueblo del Dios de Israel. Porque hay almas que dependen de tu asignación. Porque tú estás esperando que alguien se le pare al frente a tus hijos. ¿Y al qué hijo de quién tú te le estás parando al frente? Tú estás esperando que alguien se gane las almas de tus hijos, pero ¿cuántas almas te estás ganando tú? Tú estás rogando que otros peleen tus batallas, pero ¿la batalla de quién tú estás peleando? Esto es reflexivo, hermanos. Es decisivo porque en este tiempo todo el mundo está pensando en lo suyo. No tenemos un mismo sentir. Y no hablo de aquí, de Jesucristo Imperio de Vida. Hablo de los cristianos, de la iglesia, de las iglesias, de aquellos que dicen ser y llamarse hijos de Dios. Pero que tenemos una mentalidad individualista, o que hemos llegado al principio de Peter. Y Dios no quiere eso para Jesucristo Imperio de Vida. Dios está levantando de la cueva de Adulán, que inició donde Leida, un ejército enorme que tú no lo ves, pero que sí está avanzando, iglesia. Que tú no lo ves, pero tú tienes que aprender a ser parte de este ejército. No te equivoques. Hay iglesias que se unen en un mismo sentir a esta iglesia. Hay iglesias que se unen en un mismo objetivo cuando esta iglesia se levanta. Porque saben que Dios es aquí. Porque saben que el poder de Dios se manifiesta. Porque saben que es nuestro Dios que nos ayuda. Que no es el hombre el que hace la obra. Que es la gracia de Dios en nosotros. Que saben que el Espíritu de Dios habla a través de nosotros. Que saben que Dios nos ha elegido con un propósito. Y no tiene que ver con Carmen Cañate. Tiene que ver con Jesucristo, Imperio de Vida. Y aquellos que pertenecen, los valientes de Jesucristo, Imperio de Vida, que te ha elegido para pelear las batallas, que te ha elegido con una asignación. Pero ¿quiénes son los perfectos de corazón? Aquellos de un mismo parecer, aquellas personas que están resueltas por encima de sus dificultades, por encima de sus problemas, a servir a Dios, por encima de lo que estén viviendo, deciden formar un solo ejército. No. Por eso Pablo le dice a la iglesia: ¿quién murió por ti? ¿Apolo? ¿Cefa? No, ni yo mismo morí por ti. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay grupitos, no hay sectas. En la iglesia y en el ejército de Dios hay uno solo. Y el capitán y el comandante o el general, como tú lo quieras ver, se llama Jesucristo. Y todos caminamos en esa dirección. Si Él dice que al norte, vamos al norte. Si Él dice que al sur, vamos al sur. Si Él dice que al este, vamos al este. Si Él dice que al oeste, vamos. Porque no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de...
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, amados hermanos, ellos no tenían ninguna meta, ningún propósito aparte de su compromiso con la asignación de David. Ellos no tenían ninguna otra meta. La meta era edificar a Israel. La meta era edificar el pueblo de Dios. Entendían la naturaleza divina del llamamiento de David. Por eso te dije, no mires lo humano, mira lo divino. Porque si tú miras lo humano, tú también eres humano. Y tú también tienes divino. Porque tú tienes lo humano y lo divino para la asignación que solo te corresponde a ti. Pero dentro del ejército de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando de mentalidad. Cambiándonos el chip de pandemia. Que nos dice, sálvate tú porque yo voy a ver cómo me salvo. Mira tú por ti que yo voy a ver cómo veo por mí. Porque ese no es nuestro Dios. El Dios que nos ayudó en pandemia es el Dios que nos sigue ayudando. Es el Dios que nos sigue proveyendo. Es el Dios que nos sigue respaldando. El Dios que vimos en pandemia hacer milagros, prodigios, proveer, proteger. Es el mismo Dios al que estamos llamados a seguir hoy y a servir hoy en el llamamiento. Ese es nuestro Dios, iglesia. Y tenemos que ofrecerle a nuestro Dios esa devoción total y esa lealtad a Él. Tenemos que poseer ese corazón perfecto. Porque así eran los valientes de David. De corazón perfecto. No era perfecto, eran de corazón. Un corazón resuelto para Dios. Un corazón en acuerdo con lo de Dios. Por eso usted ve a David no cuestionar a Dios. Usted ve a David obedecer por encima de todo. No importa lo que viniera, no importa los gigantes, no importa lo que pasara. David no veía eso, decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el Dios del escuadrón de Israel. Porque es que el Dios que pelea por ti no hay gigante que lo pueda detener. El Dios que pelea por ti y a favor tuyo no tiene límites. Y cuando tú comprendes eso, que tu Dios es más grande, tú te olvidas de lo que tú estás viviendo y de lo que tú quieres y lo que a ti te parece, y tú empiezas a pelear las batallas que Dios te asigne. Si Dios dice congreso, es congreso. Si Dios dice aniversario, es aniversario. Si Dios dice oikodomo, es oikodomo. Si Dios dice lo que Dios dice, cuando Él dice, como dice, si es ayuno, es clamor, es ayuno extraordinario. Si es lo que es, usted tiene que sacar tiempo para su Señor. Usted tiene que sacar tiempo para pelear la batalla de su Señor. Porque mientras tú te ocupas de lo de Dios, Dios se ocupa de los tuyos. Póngase de pie, iglesia. ¿Quiénes somos? Cuando David habla de los valientes, David le enseña a ellos la importancia de llevar el arca a Israel. David le enseña la importancia de la presencia de Dios en medio de ellos. David le dice, mira, ya hemos peleado 1000 batallas, ya hemos hecho muchas cosas y en todas Dios nos ha librado. Pero asegúrate que en cada etapa de tu vida la presencia de Dios no se aparte. Porque la presencia de Dios es la garantía de tu victoria. Y eso era lo que David se aseguraba. Por eso que cuando David peca con Betsabé, David le dice a Dios, no me eches de delante de ti. No quites de mí
tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque David sabía que se había alejado por instantes de Dios. Y un instante de alejamiento de Dios acarrea tragedias en nuestra vida que después podemos lamentar. Por eso él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David sabía que no eran los valientes los que le daban la victoria, que los valientes eran los instrumentos de Dios para ayudar a formar el ejército de Israel. David sabía que la victoria venía de Jehová de los ejércitos y tenía que garantizar que en medio de todo Dios estuviera en el asunto. Pero para eso hay que ser perfecto de corazón en los planes y en los propósitos de Dios, no en los míos, no en los nuestros, no en mis agendas, porque mis agendas frente a la eternidad son basura, porque en la eternidad no se va mi agenda se queda aquí. Pero en la agenda de Dios mi eternidad va, mi familia va conmigo. Dios no va a dejar que tú le sirvas valientemente y dejar a los tuyos por fuera. Cada vez que tú le sirves valientemente al Señor y a sus propósitos, tu familia va contigo, tu casa va contigo, los tuyos van contigo. Dios no le dijo a Israel, ¿sabe qué? Yo te saco de Egipto solo. Vengan los jefes de familia que nos vamos todos, el resto que se quede. Dijo, tú y tu familia. Cuando Noé le dijo, tú y tu familia. Cuando tú ves a Dios trabaja contigo y con tu familia. Pero tú tienes que trabajar en ese ejército con Dios. ¿Quiénes somos? Esa élite de Dios. ¿Quiénes somos? Esos hombres y mujeres de Dios. ¿Quiénes somos? Esa gente obstinada. Esa gente que el diablo le da y le da y le da, pero está ahí parada. Esa gente que se enferma y pronóstico y diagnóstico y allí firme. Por eso Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, espada, hambre, escasez. Nada. Obstinado. Aleluya. Obstinado, hermano. Los valientes no son esa gente que viene un vientecito y me caigo y me vuelvo atrás. Que viene una enfermedadita por ahí y me quedo en la casa. Que viene un problemita por ahí y bueno, y ya me quiero separar de Dios y me alejame de Dios por el problemita. Eso no es valiente, hermano. Valiente es el que no se raja, el que no se vuelve atrás. Por eso la palabra, nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Nosotros somos de los que con fe perseveramos. Es así, iglesia. Porque de eso depende tu familia y tu casa. De eso dependen los tuyos. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude a ser muy valientes. Por eso Dios le dijo a Josué, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te fallaré. No te voy a desamparar, Josué. No temas, Josué, pero asegúrate de no apartarte del libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Que no se aparte de tus ojos ni de tu boca este libro de la ley, sino que lo meditarás
para que todo te salga bien. Para que todo te salga bien. Para que todo lo que emprendas te salga bien. Josué, necesitas esforzarte y ser muy, pero muy valiente. ¿Por qué? Porque cuando decidimos tener carácter y ser valientes, el enemigo se va a levantar. Pero es porque sabe que porque huele a victoria. Porque sabe que Dios te va a dar muchas victorias, mucho territorio. Pero hay que hacerle frente al enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he hablado tu palabra. Tú has hablado a mi corazón para que hable a tu pueblo. En este despertar de los valientes de David, en este despertar de los valientes de Jesucristo, en este despertar, Señor, de aquellos hombres y mujeres que se van a esforzar por continuar la obra que tú le has asignado. Aquellos que no salen huyendo cuando llegan los tiempos de crisis. Aquellos valientes que perseveran con la mirada puesta en ti, fija en la meta, Señor. Aquellos valientes que no se conforman con ser uno más de la multitud, sino que quieren distinguirse, quieren ir más allá. Aquellos hombres y mujeres comprometidos, Señor, con tu obra, con tu causa, con la asignación que tú has delegado a ellos, Señor. Aquellos valientes, Padre eterno, que no miran la cantidad, que no miran la dimensión de los problemas, sino que saben que lograrán salir adelante frente a toda adversidad, porque tú eres el Dios que los ayuda, tú eres el Dios que los respalda, tú eres el Dios que los protege, tú eres el Dios que los guarda en todo momento, Padre. Esos hombres y esas mujeres valientes que contra todo pronóstico y todo diagnóstico, Señor, son entendidos en los tiempos para destruir los planes del enemigo, para construir y edificar su casa y los planes que tú tienes con ellos, Señor, en todo momento sabiendo que tú... Oh, Señor, los valientes que permanecen firmes a pesar de las circunstancias. No importa quién los abandone, no importa quién se aleje, ellos siguen perseverando en el Dios que los ha llamado, en el Dios que está a su lado, en el Dios que les ha dado una asignación por encima de la adversidad. Ellos están claros, Señor, que eres tú el que les da la victoria. Ellos están claros, Señor, que no se van a detener ante ningún obstáculo. Ellos van a desarrollar capacidades a partir de la crisis, Señor. A partir de lo que están viviendo, a partir de lo que están atravesando, van a sacarle provecho a lo que están viendo, Señor, frente a los problemas. Ellos saben, Dios mío, que tú estás al lado de ellos hasta el final. Dios mío, aquí estamos, Señor, creyendo y perseverando, Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento, prosiguiendo al blanco, Padre. Oh, Dios mío, aquí estamos preparados para todo, Señor, preparados para todo, Padre. Ayúdanos a continuar en todo momento, Rey. En todo momento. Yo quiero ser de tus valientes, Padre. Quiero ser valiente en extremo. Quiero ser valiente en extremo. Quiero ir más allá de los desafíos. Quiero ir más allá del peligro, Padre. Quiero ver más allá. No importa los muros que se levanten, tú puedes derribarlos, Señor. No importa el mar rojo que tenga al frente, tú puedes abrirlo, mi Rey. No importa lo que venga, Padre, tú estás a nuestro lado. No importa el gigante que quiera venir. Oh, Dios mío, tú nos das la fuerza para derribarlo y cortarle la cabeza, Padre. Ayúdanos en todo momento a perseverar firme, resuelto en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre. A pelear con ambas manos, Señor. Oh, Padre de la gloria, aquí estamos, Rey. Danos ese corazón perfecto delante de ti. Quita toda doblez de corazón, Señor. Quita toda agenda oculta, todo plan, Dios mío.
Quítalo, Dios mío. Oh Padre de la gloria, como tu palabra lo dice, es de ti que viene la victoria. Eres tú quien nos favorece, eres tú quien nos ayuda, eres tú el que nos da la victoria, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Señor. Vamos, iglesia. Pídele al Señor que te dé esas cualidades, que te ayude, que te fortalezca, que te dé firmeza de carácter, identidad, Señor. Que no lo digamos con nuestra boca, sino con nuestra manera de actuar frente a lo que tú nos asignas, Padre, frente al llamado. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no desmayar. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a seguir adelante hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, a correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos alabanza. Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos. Quita todo lo que no te agrada, mi Rey. Quita todo lo que no es tuyo. Derriba todo obstáculo en mi mente. Derriba toda fortaleza mental, Dios mío. Toda cárcel espiritual sea abierta ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la riqueza de tu gloria para con los santos, mi Rey. Oro para que la iglesia sea levantada con poder y gloria. Oro para que mis hermanos, tus hijos, tu pueblo, Señor, sea levantado. Oh Dios mío, oro para que el espíritu del pueblo sea despertado en esta hora, para que tu iglesia sea despertada, Dios, con poder. Oro Rey, para que todo espíritu de estupor, todo espíritu de letargo, Señor, se vaya. Todo espíritu inmundo que quiera venir a entenebrecer nuestras mentes, Padre, salga. Todo espíritu inmundo que quiera atacar nuestros corazones y desanimarnos, Dios, fuera. Todo espíritu de temor, todo miedo, fuera en el nombre de Jesús. Padre, y danos un mismo sentir de ayudar a la obra. Danos un mismo sentir, Señor, de pararnos en la brecha. Oh Dios mío, danos un mismo sentir de estar en acuerdo, resuelto al mismo plan, al mismo propósito, para un solo Señor y un Rey. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Aquí estamos, Rey, haz como tú quieras. Somos el barro en tus manos. Tú eres nuestro alfarero. Tú eres el que nos pastorea en este desierto. Llévanos a puerto seguro. Tú eres el capitán de nuestra barca, Rey. Tú eres el capitán. Tú eres el general del ejército. Tú eres varón de guerra que no pierde ninguna batalla. Tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Tú eres el que nos ciñe de poder, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alumbra nuestro caminar, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Abrázanos, Rey. Enamóranos, Señor. Enamóranos, Señor. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno. Decláralo, iglesia. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, tú lo eres, mi Rey, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, para ti. Dígale, Señor, yo quiero ser esa ofrenda para ti. Aquí estoy, mi Dios, yo quiero ser de esos valientes. Si en algún momento, Señor, me descuidé, perdóname. Si en algún momento me desenfoqué, perdóname, Señor. No quiero estar junto al camino, sino en el camino. No quiero ser un espectador, quiero ser partícipe de tu reino. Quiero ser partícipe de tu ejército, Señor. Si en algún momento he menguado o te he fallado, Señor, hazme ver los errores que me son ocultos. Ayúdame a ver lo que estoy haciendo mal, Señor. Ayúdame a ir más allá de mis intereses personales y mirar por tu obra, mirar por tu llamado y mirar por aquellas cosas que a ti te interesan, por tu iglesia, por tu amada, Señor. Ayúdame, quiero ser parte, quiero ser miembro de ese ejército tuyo. Quiero desarrollar esas capacidades y esas habilidades que tú has puesto en mí, Señor, que son tuyas, para usarlas, para ayudar a otros, Señor. Perdóname, Rey. Perdóname, Señor, por mi egoísmo. Perdóname, Señor, por mi descuido, por mi ignorancia. Perdóname, Señor, por descuidar el altar, por descuidar la búsqueda de tu presencia, pensando
y agobiado en muchas cosas que han ahogado tu palabra, que han ahogado tu presencia en mi vida, Dios. Perdóname por no ponerte a ti primero. Perdóname por no decir una cosa y hacer otra. Por la doblez de mi corazón. Muchas veces por ignorancia, otros por angustia o por desánimo o por el agobio del afán y la ansiedad del día a día, Señor. Perdóname. Perdóname porque me he descuidado al orar y me quedo dormido o dormida. Cuando decido leer la Biblia también me duermo o me enfoco en los quehaceres del día a día, de la casa. Perdóname, Señor. Perdóname, quiero retomar mi vida contigo. Quiero retomar mi asignación y mi llamado con el respeto y el compromiso que tú te mereces, Señor, para darte gloria y honra, para exaltar y bendecir tu nombre con mi conducta, con mi comportamiento, con mis actitudes, Señor. Porque tú has sido bueno a pesar de mi infidelidad, a pesar de mi desobediencia, de mi descuido. Tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Pero aquí estoy, Señor, dispuesta una vez más, Señor, a retomar lo que tú has asignado a mi vida, a retomar el llamado, la vocación que tú me has dado, la elección que tú has hecho en mí, Señora. Ayúdame, Padre Santo, a serte fiel en tiempo, a ser fiel y prudente, Dios, hasta tu venida. Porque algún día vendrás, mi Señor vendrá, y ¿qué te diré, Rey? ¿Qué te diré, Señor? ¿Qué hablaré? ¿Qué excusa tendré, Dios, delante de ti? Perdóname, Rey. Perdóname, Señor. Y ayúdame. Fortaléceme, Espíritu Santo, para pelear, para guerrear y para mantenerme firme en todo momento. Que nada me separe de ti, Señor. Que nada me desenfoque. Gracias, Espíritu de Dios, por este maravilloso momento. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tu Espíritu soplando vida en nuestros corazones. Danos ese corazón conforme a tu corazón. Danos la mente de Cristo. Oh, pon tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Queremos ser parte de ese pacto establecido sobre mejores promesas. Ese nuevo pacto escrito en mi mente y en mi corazón. Oh, Espíritu de Dios, escríbelo con tinta del cielo. Escríbelo, Dios. Haz como tú quieras, en el nombre de Jesús. Haz como tú quieras. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo lo haré. Envíame a mí, yo lo haré, Señor. Heme aquí, Señor. He aquí tu sierva. Hágase en mí tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, abre nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para reflexionar sobre ella, sobre nuestra vida, sobre la asignación que de ti hemos recibido y el llamado que ha venido de ti, Padre eterno. Gracias, Señor, porque con esta palabra tú nos renuevas, tú nos reenfocas, Señor, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno. Guarda tu pueblo y guarda tu iglesia, Señor. Y sigue direccionándonos, Señor, en el poder de tu palabra, Dios. Aleluya. Sigue limpiando, desarraigando y renovándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Guárdanos en nuestra salida, Señor, y guárdanos en nuestra entrada. Guarda nuestras familias, Señor. Guarda nuestra descendencia. Preserva nuestra vida y nuestra salud, Señor.
en medio de tiempos angustiosos, Señor. Danos la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y sobre sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, les amamos. Nos vamos en la paz del Señor, estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios. Salúdese, salúdese, porque el que no se ama puede ser valiente.